Quisiera en esta mañana tal vez ser breve, pero directo a lo que Dios le tiene a la iglesia en la mañana. Hoy vamos a hablar de un pasaje muy conocido, que tal vez para esta iglesia algunos que participan y vienen los miércoles tal vez lo podrán entender, pero yo quisiera que toda la iglesia pudiera entender este pasaje a la luz de la realidad que el escritor lo pone en este lugar. Y estoy hablando solamente, y se pueden quedar ahí sentaditos porque es solamente un versículo y todos lo conocen. Y es en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, comienza con un versículo poético, que todo el mundo lo escucha, lo ve y lo recita, porque lo conoce, pero tal vez no conoce su profundidad, que hoy vamos a estar hablando. Y finalmente, después de entenderlo, estaremos viendo cuál es el mensaje que usted tiene o que tiene Dios para la iglesia. Y es bien sencillo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo repetimos. Es la definición de la fe. En hebreo, el predicador escribe: es pues la fe, la certeza y la convicción. La certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no puedo ver. Y qué difícil es eso. Hoy vamos a tratar de contextualizar este texto, pero antes de contextualizarlo tenemos que hacerle exégesis del texto y explicarle por qué se escribe. Y este libro y este versículo se le escribe a un pueblo que estaba perseguido, un pueblo que estaba sufriendo y un pueblo que está siendo maltratado, marginado y esclavizado. Santo Dios. 5 adjetivos que tal vez usted no puede entender. ¿Usted sabe por qué? Porque tal vez usted no lo ha podido vivir a la magnitud que el historiador de la iglesia lo plantea. En este tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada por no querer ceder a la convicción de lo que ellos tenían en su corazón. Y para que sepan bien y entiendan bien, la iglesia de ese tiempo, por no ceder a su convicción, los mataban, los encarcelaban, les quitaban sus propiedades. Y los que estaban los miércoles aquí han aprendido todo esto, ¿verdad? Óigame, yo quiero que usted se ponga en ese papel. Yo quiero que hoy usted piense
que si viene alguien aquí y le dice usted no puede creer en Jesucristo y tiene que arrodillarse al frente de mí, si usted lo va a hacer. Yo quiero que usted se imagine que viene una persona y se para al frente suyo y le dice, yo te voy a quitar tu casa si tú no te adoras, no me adoras mi nombre, no el de Jesucristo, mi nombre. Yo quiero que usted se imagine, si una persona viene ante usted y le dice, tú me tienes que adorar a mí, si no, tú no tienes trabajo. Y yo quiero que usted se imagine una persona que le diga a usted, si tú no me adoras, tú y tu casa los liquidaré. ¿Usted está viendo la magnitud de lo que estamos diciendo? ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo el pueblo que está pasando? Óigame, y ese pueblo firme, muchos de ellos, otros cedían. No hay duda que algunos cedían ante la necesidad, ante la situación. Usted sabe lo que es ver que si yo no le adoro al emperador del momento, mi familia iba a pasar hambre, se iba a quedar sola porque yo me iba para la cárcel. Y tú sabes lo que es dejar a los niños abandonados en tu casa con una mujer que no podía trabajar como ahora, porque la mujer era esclava, la mujer era una propiedad. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen nietos aquí? Levanten la mano para ver si me entienden. El ser padre es otra cosa. Y uno no la entiende hasta que no la tiene y no lo es. Por eso no comprendemos a nuestros padres hasta que no somos padres. ¿Verdad que sí? Y los padres que dan el todo por cuidar a sus hijos. Yo le quiero contar esto para que usted vea que no solamente en la historia de la iglesia en los siglos primeros, segundo y tercero pasaba esto. Hoy, en el día de hoy, una iglesia en Bayamón, hace un año y medio, una iglesia en Bayamón, año y medio. Yo quiero que se ubiquen en el año 2015. No estamos hablando, es más, todos aquí han vivido en el 2015, ¿verdad que sí? No estamos hablando de tiempos que no hemos vivido. En el 2015, hasta Cuca vivió en el 2015, para no sacarle la mano de encima a la maestra eterna. Oye, Cuca, en el 2015, una iglesia en Bayamón decide por convicción y por fe a lo que habían creído tomar una decisión firme, difícil. ¿Sabe cuál fue? Una iglesia protestante, presbiteriana, la que algunos cristianos o algunos evangélicos la echan a un lado y la marginan porque dicen que no tiene tanta espiritualidad. Eso es para que vean lo que es la espiritualidad. La espiritualidad no es moverse las cabezas, ni es brincarse, mi hermano y mi hermana. La espiritualidad está aquí adentro. Y es la acción del ser humano la que demuestra la espiritualidad de la iglesia. Una iglesia presbiteriana de casi 400 miembros, con 2 pastores. Un pastor de 70 y pico de años, que llevaba 30 años en esa iglesia. Y otro pastor jovencito, contemporáneo conmigo.
No digas nada. Te estoy mirando, te estoy mirando. Dos generaciones totalmente distintas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes una cosa? Esta iglesia presbiteriana, llena del valor del Espíritu Santo, llena de un conocimiento teológico firme, decide abandonar el templo en que estaba, la denominación que pertenecían, por el hecho particular de que la denominación se fue en contra de lo establecido bíblicamente. ¿Y qué fue? Que aceptaron el matrimonio gay. Aceptaron que la pareja del mismo sexo se podían casar. Y ellos tomaron una decisión en ese momento y dijeron, no, esta iglesia no va a permitir eso por nuestra convicción en lo que es bíblico. Pero yo quiero que usted entienda algo, mi hermano y mi hermana. Y esto no lo ponen en la televisión, ni tampoco en los periódicos. Pero la iglesia tiene que entender que eso existe en estos momentos. Esta iglesia es la iglesia vecina que yo pastoreaba, la discípulo que está en Santa Rosa, en Bayamón. La iglesia que yo pastoreaba tenía más o menos los mismos miembros que aquí, 100 y pico de miembros. Esta iglesia era puerta con puerta, era como decir al frente en el colmado. Ahí en el colmado estaba la iglesia presbiteriana. O está todavía, el templo está allí. Éramos amigos, compañeros. No peleábamos con la iglesia del frente. Nosotros nos acompañábamos. Yo le quiero decir una cosa a ustedes, para que usted entienda lo que es esto. Yo cuando estaba allí, Abimael, la iglesia tenía 47 miembros en Santa Rosa cuando yo empecé. Que empecé el día del huracán George. Siempre que yo empiezo una iglesia tiene que ser una fecha particular. Aquí empecé en septiembre 11 y allí empecé justo en el huracán George. Y para no hacerle el cuento, lo que no quiero, pero lo que quiero es que entiendan la profundidad que había espiritual allí, siendo una iglesia presbiteriana. Porque a veces las marginamos, ¿verdad? Los muy espirituales se creen que no juzgue, eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios. De hecho, hay católicos que están más salvos que usted y que yo, para que tengan una idea. Así que no juzgue. Déjeselo a Dios. No se meta en lo que no le interesa. Amén. Esta iglesia, cuando yo comencé, los 47 miembros pasaban por esta acera y no se movían a la otra. Había como una pared invisible. Cuando yo llegué, empezamos a tener una relación que esa pared se derrumbó. Sin esperar nada de nadie. Solamente teníamos una relación. Compartíamos. De hecho, hacíamos cultos en común. Los días de Semana Santa, como ahora, la semana que viene, el primer día de la semana que viene, el domingo de Ramos, nosotros empezábamos en la iglesia presbiteriana, en un culto en la iglesia presbiteriana. Un año era en ella y un año era en la mía. Miren, ¿cuándo usted ha visto eso? Allí sucedía. Usted sabe una cosa, para hacerle el cuento corto, el largo corto, yo tuve que construir. De hecho, las dos iglesias construimos. Lo único es una pequeña diferencia.
La construcción mía costó 200,000 pesos. La de ellos costó 1.5 millones. Una pequeña diferencia. Y cuando yo estaba construyendo se me cayó el techo. Y tenía una boda. Jaime, tenía una boda. Se me cayó el techo el jueves y el sábado tenía una boda. ¿Cuántos se casaron aquí en la iglesia? ¿Usted se imagina que el jueves la llamen a usted a las 10 de la noche diciéndole que la iglesia se había caído el techo? Y que el sábado es la boda. Este pastor estaba en Estados Unidos y vino el viernes. Y por su carro, en su carro pasó por la iglesia, porque tenía que pasar por la dos, pues estamos al frente. Y nos vio la construcción y nos dice, porque también teníamos una relación tan buena. Miren, los días de padre y madre, siempre había un espacio, porque nosotros celebrábamos padre y madre, y había un almuerzo para los padres y para las madres. Yo no sé si aquí lo hacen, me imagino que sí, no sé. Pero aquí como no hay excusa para tener comida, así que yo me imagino que también. Pero anyway, aquella iglesia siempre en los padres y las madres tenían un almuerzo. Y siempre había un almuerzo y un espacio para la esposa y el pastor de la otra iglesia. Siempre. Y un regalito también. Siempre. Ese pastor va pasando por el frente y me dice, Pablo, ¿tú tienes una boda el sábado, mañana? Yo le dije, sí, por eso estamos aquí, tratando de resolver a ver si podemos hacer algo. Y me dijo, imposible. Se fue y viró. Yo no sé si usted ha pasado por la iglesia presbiteriana de Santa Rosa en Bayamón. La hermana iba. Juan Pérez, el pastor. La iglesia, mi hermano y mi hermano, tuvo un premio de arquitectura por el Colegio de Ingenieros y Arquitectura de Puerto Rico, porque es el Arca de Noé al revés. Una belleza de iglesia. No la habían inaugurado cuando a mí se me cae el techo. No la habían inaugurado. El pastor se fue y viró. Y vino con la llave. Y me dice, Pablo, toma. ¿Y qué es eso, pastor? La llave del templo, porque tú no puedes usar eso. Yo lo que quiero decirle a ustedes es que él no había inaugurado una iglesia de 1.5 millones de dólares, premiada con premios de arquitectura. La primera boda que se hace en la iglesia presbiteriana fue una boda de discípulos y la dirigí yo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? A ese nivel. Las iglesias, las dos, progresamos. Ellos progresaron, yo progresamos porque rompimos la barrera. Pero volvemos al punto. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este pastor y esta iglesia deciden moverse. ¿Por qué? Por la convicción de ¿qué? De que lo que ellos creían era la verdad. Mi hermano y mi hermana, 8 o 9 años más tarde de esta iglesia haberse construido, la abandonan porque le dijeron al concilio, yo no puedo casar matrimonios del mismo sexo aquí. Y el concilio le dijo, pues te tienes que ir. Cogieron sus básculos, lo que era de ellos, y abandonaron el templo en obediencia a lo que le pidieron. 1.5 millones de dólares un templo. Y yo le tengo que decir, no pagaba nada mensual, estaba pago. ¿Me está oyendo?
un 1.5 millones, un templo saldo. Y ellos lo abandonaron. ¿Por qué? Para cumplir lo que decía la palabra en la convicción. Y se fueron, ¿por qué? Por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero para tener fe hay que tener fe en la palabra. Y si la palabra me dice algo, yo tengo que cumplirla. Mi hermano, yo no estoy hablando de un pastor jovencito como yo. Yo les dije al principio, no te rías, te estoy velando. Yo le estoy diciendo que allí había un pastor de 70 y pico de años que llevaba 30 años en esa iglesia, que cogió también sus básculos, no importando los años que estaba allí, se fue. Pero peor aún, yo les tengo que decir algo. Ese hombre vivía en una casa de la iglesia por 30 años allí en Santa Rosa. ¿Usted sabe dónde usted vive por 30 años? ¿Dónde vive Jaquel? ¿Que lleva cuántos años allí, Jaquel? 34 años. Y yo no sé cuánto usted lleva allí, pero muchos de aquí llevan muchos años en donde viven. Imagínense que tengan que abandonarla después que usted tiene más de 70 y pico años. No jovencito como yo, sino así como Jaquel. Tiene un marido tan santo, Dios mío. Ese hombre ya se ganó la gloria. Yo quiero que usted me entienda bien. No es lo mismo sacar un anciano de la casa que sacar unas personas jóvenes, porque ya su hábitat está hecha. Y ese hombre tuvo que dejar esa casa y abandonarla. ¿Me está entendiendo? Un hombre que le dio tanto a esa denominación, pero por su convicción y certeza, porque él sabía, mi hermano y mi hermana, que si cumplían lo que es la palabra de Dios, Dios lo iba a ayudar. Y con firmeza y certeza se fue y lo siguieron. Hoy están en un anfiteatro en el colegio Military Academy, en Los Millones. Yo los visité, los ayudé en el proceso de mudanza y los visité y estuve allí di esta conferencia para que sepan que los apoyé. Somos muy amigos, pero el paso que dieron fue difícil. Usted sabe que ahora tienen que empezar en cero, porque tenían un templo de casi 1.5 millones de dólares, más tenían una cuenta de banco de $60,000 cash, y tuvieron que dejársela ya. Empezaron en cero, pero yo empiezo en cero, mi hermano y mi hermana, porque tengo una convicción de lo que yo creo, en el que yo creo me va a guiar, me va a proteger y me va a dirigir. Y aunque tenga que pasar por tormentas, Él estará conmigo y me aliviará los vientos. Y inclusive, como dice el cántico, me abrirá el mar y me dirigirá. Y hoy están allí los 400 miembros en ese anfiteatro, buscando dónde mudarse, pero con la convicción y con la certeza de que hicieron lo correcto y que Dios está en medio de ellos. La iglesia tiene que aprender a que no vea, pero tiene que aprender ¿a qué? A creer en la palabra del Señor. No impese las situaciones que estemos pasando, mi hermano y mi hermana. Tenemos que empezar a creer en lo que Dios ha prometido a la iglesia, le ha prometido al ser humano.
Él te ha prometido que estará contigo hasta el fin y así lo hará. Aunque a veces no lo veamos, aunque a veces se nos hace difícil, aunque a veces nos duele, aunque a veces botemos sangre, tenemos que confiar que aunque no lo veamos, Él está. La semana pasada hablábamos del amor. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Ay, bendito. Búscame la grabación a ver si. Hablábamos de la pregunta que Jesús le hizo a Pedro, si me ama, ¿se acuerdan? Ay, gracias Dios. Si no, voy a tener que reunir contigo para ver si me das unas técnicas de pedagogía. Tenemos que amar al Señor. ¿Con amor qué? ¿Con cuál amor? Con el amor ágape. Y tenemos que creer en su palabra. Y la iglesia hoy, mi hermano y mi hermana, tal vez está un poco, ¿cómo diría? Inestable. ¿Por qué? Porque muchos me lo han dicho también. Pastor, ¿cuándo se va? ¿Y quién vendrá? Es más, hay una hermana que se fue para Estados Unidos y me dijo, no se vaya hasta que no venga. Y yo sé que eso está en el rumor de la iglesia. Y yo sé que eso está en el corazón de la iglesia. Y yo sé que eso está en la iglesia. Pero ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana? Nosotros no podemos arrodillarnos como hacían los de la iglesia cristiana anterior. No se podían arrodillar ante el hombre emperador, se tenían que arrodillar ante Jesús. La iglesia tiene que aprender también a no adorar al hombre, sino adorar a Jesús. Y aunque usted no lo vea, tiene que estar con la certeza de que Él está ahí. Mi hermano y mi hermana. Y si usted tiene fe, la inestabilidad se va. Porque aunque el pastor se vaya, vendrá el pastor que viene cuando Dios ha puesto o pondrá. Y si Dios lo pone, ese es el pastor que va a estar aquí hasta que Él quiera. La iglesia tiene que seguir, porque Dios tiene un plan. Y el plan de usted tal vez no es el mismo que tiene Jesús en sus manos. Tal vez no es el mismo que yo tengo, pero me tengo que dejar dirigir por el Señor por fe. ¿Me está entendiendo por dónde voy? Esta iglesia es muy amada. Si yo en 7 meses he podido amarlos tanto, que se me está haciendo difícil despegarme. Pero son sentimientos encontrados, porque yo sé que un momento me tengo que despegar. Y ustedes también. Y despegarme de unas habichuelas como las que hace Marisol. Y las sopitas que me trae Sabrina. Y los abrazos de los hermanos cuando me dicen te quiero, te amamos, lo queremos mucho, pastor. Y las compañías a fuerza de choque que hago con Jaquel. Son difíciles de abandonar. Pero tenemos que entender que tenemos que tener fe que lo que Dios pone en nuestra vida es lo que nos conviene.
que aunque nosotros no podamos tener la certeza de verlo, tenemos que tener la certeza de que confiamos en ¿quién? En el Señor, quien es el que controla la iglesia. Porque cuando el hombre controla la iglesia se vacía en pleno, en lo espiritual, en los miembros, en todo. Pero cuando Dios es el que domina y pastorea la iglesia crece y se llena de aquellos que han de ser salvos. Así que mi hermano y mi hermana, usted confía en el Dios que lo ha traído hasta aquí. Que a pesar de que usted no lo ve ahí a su lado, usted lo puede sentir. Que tenemos la certeza, mi hermano y mi hermana, que Él está aquí. Que Él es el que nos abre las puertas, no es el diácono que está ahí. Él nos abre las puertas, Él nos guarda por el camino para llegar hasta aquí, hasta su santo templo, para decirnos que Él está presto para ayudarnos a nosotros y estar con nosotros hasta el fin. Así que esta iglesia tiene que saber que Dios tiene un plan. Aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo tenga presente, tiene que confiar en Él, que Él es el que tiene el control y Él dirigirá esta iglesia hacia puerto seguro. Y esa es la convicción que la iglesia tiene que tener. Por eso, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi hermano y mi hermana, el predicador que escribe este texto le está hablando a aquellos que no están viendo. Es difícil creer en Dios, porque a veces no lo vemos. Y a veces nuestra fe, a veces falla. Pero ¿sabe qué hermoso hay? Que no importa que la fe suya vaya cayendo, Dios como quiera nunca nos abandona y nos mantiene en sus brazos para sostenernos. Eso es lo importante y eso es lo maravilloso de poder tener a un Jesucristo que es todo misericordia y amor. Aquellos estaban muriendo, pero ellos tenían la certeza que un día volverán a ver a Jesucristo. Fíjense que ni el mismo Pedro, andando con Jesús, creía en Él. Ni andando con Él, ni viendo los milagros, ni viéndolo caminar sobre el mar, ni viendo resucitar a Lázaro, creyó en Él, hasta que no murió y resucitó. Para estos cristianos era difícil creer, pero más difícil era mantenerse fiel. Y el predicador le dice, manténganse fiel, como decía el corito, hasta la muerte, que yo les daré la recompensa de la corona de la vida. Y ellos se mantuvieron fieles. Hoy, la iglesia, aunque no vea qué va a pasar, lo que tiene que confiar es que va a pasar en el nombre de Jesús. Y si va a pasar y Dios lo tiene control, es lo que le conviene a esta iglesia. Amén. Amén. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios nunca los abandonará. Empezó Juana Santana y siguieron varios predicadores o pastores, vino Barbosa, vinieron otros, se fue Joel, me trajo a mí, me iré yo, pero vendrá otro, en el nombre del Señor.
porque la iglesia del Señor nunca se acabará. Continuará hasta que el día que Jesús vuelva por su iglesia. Amén. Así que diga la incertidumbre fuera, a la duda fuera, y confíe que Dios controla esta iglesia, controlará su vida, si usted le permite, y mantendrá el control de aquí.